Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el libro de Jardín de Newton. Mi grupo está conformado por Eliana Moscoso y quien les habla, Lisa Romero. Bueno, nosotras escogimos el capítulo número 3 que se llama Y la química se hizo ciencia de Lavoisier. Bueno, a comienzos del siglo XVIII esta ciencia no podía considerarse una disciplina científica independiente, ya que no existía un sistema estructurado con un cierto poder predictivo con el que fuese posible organizar de manera sistemática las relaciones entre cuerpos que al combinarse dan lugar a un compuesto de algún tipo. Por esta razón, Lavoisier se ve obligado a presentar múltiples atenciones a diferentes temas o intereses, como lo fueron las artes de la destilación, la obtención de esencias perfumadas, también fabricó jabones, las aleaciones metálicas o los remedios farmacéuticos. Para esto contribuyeron los griegos, los romanos, los árabes y los europeos medievales. En este capítulo también nos habla sobre la alquimia, que es una química primitiva. Bueno, para ser más específicos, la alquimia señalaba que Shepard es un arte cósmico mediante el cual se pueden liberar partes como lo fueron los minerales o los animales que temporalmente obtienen estados de perfección como lo fueron el oro, los minerales y para los humanos una longevidad e inmortalidad y una finalidad de redención. Isaac Newton dedicó intensos esfuerzos a la investigación de la alquímica hasta el punto que es considerado uno de los más importantes alquimistas de la historia. Un día él se hizo una pregunta. Cuando el aquas fortis o el espíritu del vitriolo se vierte sobre una limadura de hierro y los disuelve con gran calor y ebullición, ¿acaso este calor y ebullición no están causando un violento movimiento de las partes y acaso no muestra este movimiento que las partes ácidas del líquido se precipitan con violencia sobre las partes del metal? Ahí fue cuando él consideró que el metal podía ser derretido. También una de sus virtudes como investigador fue la manera que pudo combinar la física con la química y como muestra los experimentos que realizó utilizando una bomba de vacío que lo llevó a decir que el aire también tenía un peso. También este capítulo nos habla sobre la ilustración que comienza en la era moderna, más o menos en el siglo XVIII, que está unido entre la razón y la naturaleza, entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. También queda más claro hablar sobre la enciclopedia o el diccionario razonado de las ciencias, también de las artes y de los oficios. También en la ilustración habla de la enciclopedia coordinada, que lo hizo un filósofo llamado Denis Diderot y el físico y matemático Gilles eh, Leroux. Recordar unos datos que son necesarios para comprender la biografía de Lavoisier. En la tradición medieval, los soberanos no tenían ningún derecho a grabar a sus súbditos de modo permanente. Los impuestos eran considerados expedientes temporales y excepcionales para remedio a situaciones críticas. Fue hasta el siglo XVI cuando en Francia se creó una categoría de impuestos ordinarios, que sin embargo grababan en general solo a los miembros menos privilegiados, y eran los de clase media los cuales recogían los impuestos. Lavoisier nunca fue ajeno a la actividad pública, un interés que en su caso se manifestó al margen de su actividad como ferment, al menos de dos formas: una con trabajo en lo cual denominamos hoy como ciencia aplicada y la otra en los cargos públicos que ocupaba en aquellos tiempos. En los años finales de la década de 1760, Lavoisier se sumió en investigaciones encaminadas a determinar el grado de pureza que el agua podía alcanzar mediante destilaciones repetidas.
Esto le llevó a plantearse uno de los problemas que ocupaban la atención de los químicos de la transmutación del agua en tierra. Los elementos son el agua, tierra, aire y fuego. Lavoisier hizo varios experimentos para poder comprobar esta teoría. Algunos de estos fueron calentar el agua a temperaturas muy altas, igual que el fuego, a ver qué podría pasar, utilizó botellas de vidrio y algunos otros elementos. Sin embargo, se dio cuenta que el fuego no producía ningún aumento de peso y que el depósito que encontraba en las botellas de vidrio era y procedía del vidrio y no del agua. Podemos así recordarla con la frase y diferenciarla en que nada se crea ni se destruye. Él comprobó que ninguno de estos experimentos fue muy exitoso. Pasando ahora a otro aspecto de la revolución química asociada con el nombre de Lavoisier. Tenemos que en ella el oxígeno desempeñaba un papel central. La combustión es uno de los procesos más notorios que se da en la naturaleza y que ahora en los diccionarios definen como reacción química. Había una teoría llamada flogisto, la cual consistía en que la capacidad que tiene cada cuerpo para arder se debe a la existencia de su composición. Cuando estas reacciones se llevaban a cabo dentro de un recipiente cerrado, llegaba un momento en el que el proceso se detenía. La teoría explicaba este hecho, postulando que el aire contenido en el recipiente se saturaba del flogisto, desprendiendo durante la operación y no permitía más adiciones. Por tanto, el metal no era una sustancia simple, sino estaba compuesta por dos o más simples, el flogisto y la tierra o ceniza que quedaban después. La nueva nomenclatura. Nos ha aparecido hace un instante la cuestión de la terminología, y es importante detenerse en ella, ya que parte básica de la revolución química asociada al nombre de Lavoisier tiene que ver con el desarrollo de la nueva nomenclatura. Lavoisier tiene que ver con esta nueva nomenclatura. En una época como la nuestra, en los dominios cada vez más extensos, lenguajes, los idiomas se degradan, siendo objeto de descuido, y Lavoisier quería crear un idioma que fuera metódico y preciso. La nueva química que él había diseñado necesitaba de todo esto. Necesitaba purificarse y a través del lenguaje, una lengua bien hecha y en la que se haya verificado el orden sucesivo y natural de las ideas, ocasionaría una revolución necesaria y aún pronta en el método de enseñar. No permitiría a los profesores apartarse de los pasos de la naturaleza. Será preciso o no admitir la nomenclatura o seguir sin remisión el camino que haya manifestado. Entre sus supuestos metodológicos figuran que los nombres debían conformarse lo más estrechamente posible con las sustancias a las que se designase, que los cuerpos compuestos de otros más simples recibiesen nombres que expresasen su composición, mientras que los últimos recibiesen denominaciones sencillas, que los epónimos quedasen poscritos y que se utilizasen nombres con raíces procedentes de lenguas muertas, bien conocidas, que permitiesen recordar la palabra por su significado y viceversa. Hay que notar que la nueva nomenclatura presuponía naturalmente que la teoría del oxígeno era cierta, así que se eligió la raíz ico para utilizar las sustancias en las que predominase el oxígeno, mientras que la terminación oso era para añadir a aquellas en las que el oxígeno fuera menor. La ciencia revolucionaria se convierte en ciencia normal, recurriendo por una vez a la terminología de Thomas Kuhn, cuando llegaban los libros de texto en los que aprenden las nuevas generaciones de estudiantes. No todas las revoluciones científicas están vinculadas con un libro que inicialmente al menos cumple tales funciones, pero algunas y de las más importantes sí.
En esta diapositiva podemos ver cómo la nueva nomenclatura, cómo Lavoisier se inspiró para hacer los nuevos nombres de la nomenclatura. El oxígeno, porque se trataba, según él, de un generador de ácido, y el hidrógeno, porque según él se trataba de un generador de agua. Y algunos de los libros de la ciencia revolucionaria más importantes fueron La Principia de Newton, Los elementos de geología, El origen de las especies, El tratado de electricidad y magnetismo, son algunas de esas obras. Y por supuesto, el tratado elemental de la química de Lavoisier. Estas obras eran importantes para los estudiantes, ya que en ellas daban a conocer los químicos sus experimentos y sus hallazgos. Es así como hoy en día podemos aprender y leer todos estos para poder comprender mejor cómo funciona nuestro mundo, ya que en la mayoría de las acciones y sustancias que consumimos o cómo funciona nuestro cuerpo está la química. Gracias.